Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades de los inversores off-grid o aislados en generación solar fotovoltaica. En relación a la función de este equipo es el de convertir la energía eléctrica de tipo DC de una fuente de baterías en una tensión y corrientes alternos, con lo cual podemos conectar los diferentes electrodomésticos de un domicilio. Para ello hay que tener en cuenta las siguientes características para poderlo seleccionar bien: la potencia de salida nominal del inversor en vatios, la potencia de salida pico o máxima en vatios, la tensión de salida AC o alterna en voltios, la eficiencia del inversor en porcentaje, el tipo de onda de salida AC que nos da el equipo, la tensión de entrada DC del banco de baterías, la corriente de entrada DC en amperios del banco de baterías y obviamente la frecuencia de salida en Hz de nuestro equipo. Ahora, estos equipos ya sabemos que toman la energía DC de una batería o de un banco de baterías, los cuales pueden tener una conexión directa a barrajes o barras como tenemos aquí, o también podemos conectarlos directamente a la batería. Los bancos de baterías podemos tenerlos de 12, 24, 48 y se está hablando ya de 72 voltios. Entonces las tensiones de salida normales son de 120 a 220 VAC, ya sea con frecuencias de 50 o 60 Hz. También podemos observar unos inversores pequeños de tipo vehicular que ya tienen el conector para la parte o el frontal del vehículo. Entonces podemos obtener fácilmente la energía de las baterías de un vehículo para conectar cualquier accesorio dentro del habitáculo del mismo. Hay que tener en cuenta que estos equipos siempre vienen con toma corriente, como este caso, en los cuales podemos conectar las clavijas de los diferentes accesorios o equipos eléctricos. En lo referido a los conectores y conexiones, podemos ver que en la parte posterior aquí tenemos las conexiones de entrada de los cables de las baterías, que pueden ser de 12, 24, 48 o con arreglo a 72 voltios. También tenemos aquí un puerto para la tierra. En relación a la parte frontal nos podemos encontrar con los indicadores de estado que tenemos aquí, o de alarmas, el interruptor de encendido del equipo, salidas USB de cargas y obviamente toma corriente con salidas AC, ya sean de 120 a 220 con frecuencia de 50 a 60 Hz. En cuanto a los tipos de onda de salida de estos inversores, los podemos encontrar los famosos onda seno modificada o escalonada o Modified Sine Wave, como aparece en el catálogo. Este es un tipo de onda que tiene esta figura. Como ven, no es una onda seno perfecta, solamente que es una onda, se llama escalonada, la cual tienen estos inversores y por lo general se emplean en equipos o inversores que van a tener cargas de tipo resistiva o inductivas de baja potencia. Entonces aquí podemos conectar luminarias, equipos electrónicos con rectificadores, máquinas AC de baja potencia como ventiladores, podemos conectar inclusive licuadoras, etcétera, que no se van a ver afectados por este tipo de onda. Entonces, por lo general, aquí podemos ver este tipo, véanlo acá, viene con sus entradas, como habíamos dicho, y algunos vienen con este tipo de toma corriente universal. Ahora vamos a hablar de los inversores, los cuales me dan una onda seno pura. Se identifican porque tienen este logo o símbolo ya en el chasis, como estamos observando aquí, y estos dan una onda seno pura, lo cual puedo conectar cualquier tipo de accesorio eléctrico. Entonces puedo conectar no solamente los accesorios resistivos, sino todo tipo de accesorios inductivos como máquinas AC, puedo conectar UPS, puedo conectar ventiladores, abanicos, neveras, aires acondicionados, inclusive dependiendo de la potencia que tenga este equipo. Obviamente son de mayor precio, pero son los que tienen las condiciones mejores para trabajar con la mayoría de los accesorios eléctricos AC del domicilio. En cuanto a las capacidades nominales, pues ya depende de la tensión de entrada.
En este caso vean que la más común son las de 12 y tenemos 12 voltios en tensión de baterías, y podemos tener salida desde 120, que es un errorcito, hasta 220, con potencia desde los 100 vatios hasta los 10.000 vatios. También los encontramos con entradas de baterías de 24 voltios, y estos sí ya tienen unas potencias un poco mayores. Podemos encontrarlos desde los 400 hasta los 1000 vatios. Y obviamente los que tienen conexión con baterías a 48 voltios lo podemos encontrar desde 800 vatios hasta 10.000 vatios, como estamos observando aquí. También ya hay algunos serie 72 voltios de entrada. Especificaciones eléctricas de entrada de un inversor, aquí tenemos varias, vamos a especificarlo. Aquí tenemos la tensión nominal directa de entrada. Aquí tenemos otras dos, pero tienen que ver con un rango, porque los inversores le dicen a usted cuál es la tensión nominal de la batería que hay que usar, pero también el rango de trabajo con la cual trabaja ella. Entonces aquí tenemos la tensión máxima de entrada de la batería y la tensión mínima de entrada de esa batería, porque ella trabaja en un rango. También tenemos el valor de la tensión en la cual se va a proteger el inversor ante una subida de tensión de las baterías. Igual tenemos la tensión mínima de protección del inversor ante un descenso de la tensión de las baterías. También tenemos aquí las alarmas por bajas baterías, y obviamente aquí también tenemos otros valores, como es que en el caso de low battery shutdown, que significa que es la tensión en la cual el inversor deja de operar por baja tensión de baterías, y over voltage shutdown significa que es la tensión a la cual el inversor deja de operar por alta tensión de baterías. Otros datos tienen que ver con el tipo de onda de salida. Ya sabemos que tenemos una onda seno pura, que dice pure sine wave, y modify significa onda seno modificada o escalonada. Ya los inversores viejos está el square wave, que significa una onda cuadrada. Realmente ya este es un sistema bastante obsoleto y no creo que se lo encuentre en el mercado. Aquí también tenemos la frecuencia de salida en Hz, que trabaja a 50 y 60 Hz. También tenemos la tensión de salida de nuestro inversor de tipo AC, ya puede ser de 110 o 220. También tenemos la potencia continua de trabajo, que es la misma potencia nominal o de referencia del inversor. Muy importante la potencia pico del inversor, que ahorita vamos a ver más tarde en qué consiste. Aquí también tenemos el apagado por sobrecarga de corriente, y también tenemos el apagado por recalentamiento del inversor. Entonces son datos muy importantes que pueden encontrar aquí en la hoja de datos. Ahora vamos a analizar un poco aquí los datos generales que podemos encontrar de un datasheet, o puede ser de una hoja de datos de un inversor. Vamos a obtener los más importantes, los cuales nos van a servir para seleccionar el inversor y obviamente para poder seleccionar cables y otros datos de este equipo. Entre ellos aquí tenemos rated power, que significa 3000, que es la potencia nominal del equipo con la cual él se va a identificar para su adquisición. Aquí tenemos la potencia a pico. Vemos aquí que tengo tres valores: el Shut Power, que es de 6000 para 30 ciclos, estamos hablando de 30 ciclos aproximadamente en medio segundo, ahorita lo especificamos. Vemos también que te va a especificar qué potencia soporta él hasta por 10 segundos. En este caso yo puedo soportar una sobrepotencia de 4500 vatios por 10 segundos, y puedo soportar una excedente de la potencia de 3450 por 180 segundos. Pero lo ideal es que mi trabajo o mis cargas no pasen de los 3000 vatios. Ahora más tarde vamos a explicar en un gráfico este concepto. Aquí tenemos la tensión de salida AC nominal, para este caso es de 110, y si estoy con este modelo vamos a tener unos 230 voltios alternos. Siguiente tiene que ver con la frecuencia de salida. En este caso puedo tener frecuencias de 60 o 50 Hz. Ya tengo disponible ambos modelos. El tipo de onda de salida, veamos aquí, waveform, la cual me dice que es una onda seno pura sin ningún inconveniente. Entonces este no tiene una seno onda modificada.
Aquí vamos a ver las tensiones nominales de los bancos de baterías. Entonces me está informando que puedo trabajarlo a 12, 24 o 48 voltios. Muy bien. También tenemos los rangos de tensión de entrada de las baterías o banco de baterías. Entonces, ¿qué me indica esto? Que si mi tensión de batería nominal es de 12, voy a trabajar con un rango que va desde los 10.5 hasta los 15 voltios DC. Si voy a trabajar con un sistema de baterías nominal a 24 voltios, el rango de trabajo va a estar desde los 21 hasta los 30 voltios DC. Y si voy a trabajar con un sistema de baterías nominales a 48 voltios, voy a trabajar desde un rango de 42 a 60 voltios. Entonces estos son valores muy importantes porque por encima de estos valores, entonces ya el equipo se comienza a protegerse, ya sea por exceso de tensión o por falta de tensión. Ahora vamos a seguir con las corrientes de entrada. Muy importante este valor, la corriente de entrada DC por parte del banco de baterías. Vean que como este inversor trabaja con tensión de 12, va a requerir 300 amperios. Ojo que este valor es calculado a la potencia nominal, esta no es con base en la potencia pico, sino con la potencia nominal de trabajo de ella. Entonces este valor nos sirve mucho para uno seleccionar no solamente el elemento protección que va a entrar al inversor, sino para los cables. Vemos que si el inversor trabaja 24 voltios, vean que la corriente es la mitad, voy a circular por ella 150 amperios, lo cual me va a reducir el tamaño de los cables, entonces es muy apropiado. Y si trabajo con un inversor que trabaje con una tensión de baterías de 48 voltios, vean que la corriente máxima a potencia nominal o plena va a ser de 75 amperios, la mitad de el 150, y este sería un inversor bastante atractivo porque resulta que los cables van a ser muy delgados comparados cuando voy a trabajar con uno que trabaje a 12. Bien, aquí tenemos la eficiencia de las baterías. Vemos que si tenemos a 12 tenemos un 88% de operación ya de eficiencia, y si estamos trabajando a 24 o 48 vamos a tener un 90 a un 91%. Entonces este valor es muy importante a la hora de calcular la capacidad de las baterías, porque recuerden que ellas tienen que darle energía para que funcione este inversor. Y por último nos da información del tipo de baterías. En este caso nos está diciendo que podemos colocar baterías abiertas o selladas tipo lead ácido, tal cual como estamos observando aquí. Ahora vamos a explicar el asunto que tiene que ver con las potencias nominales y picos de un inversor. Para analizar estas dos potencias vamos a tomar la información de datos de aquí de nuestro inversor y vamos a concentrarnos en estos datos que nos dio. Aquí nos dice que la potencia pico es de 6000 vatios y lo da por 30 ciclos. Entonces vamos a dibujarlo esto aquí. Esta es la curva de funcionamiento de uno de ellos. Entonces la potencia pico del inversor sería en este caso la máxima potencia que puede soportar el inversor en fracción de segundos sin bloquearse o autoprotegerse. Para este caso son 6000 vatios como estamos viendo aquí, y eso lo puede soportar él por alrededor de menos de 0.5 segundos. Bien, además de esto, el fabricante nos dice otras potencias altas y los tiempos se los puede soportar. Vean que estas potencias o valores están por encima de la potencia nominal, que es de 3000. Entonces para este caso, en el caso que dice aquí, puedo soportar 4500 vatios por 10 segundos. Vamos a representarlo aquí, sería más o menos aquí. Vean aquí, entonces yo puedo soportar una potencia de 4500 vatios por un tiempo menor o igual a unos 10 segundos. Y lo mismo me dice con este valor que dice aquí, 3450 vatios por 180 segundos, estaríamos más o menos por este lado de la curva, lo cual me está indicando que puedo soportar esa carga de potencia por alrededor de menos de 180 segundos. Ahora vamos a ver dónde está mi potencia nominal. Y mi potencia nominal de inversor es la potencia de referencia a la cual puede trabajar el inversor sin bloquearse o autoprotegerse. Entonces, como vemos aquí, la potencia máxima a la que él puede trabajar sin bloquearse o autoprotegerse por tiempo indefinido, y tiene que ver con 3000 vatios y vendría siendo esta parte aquí gráfica.
Entonces, lo que me quiere decir este inversor es que para potencias hasta 3000 yo puedo trabajar por un tiempo indefinido sin ningún inconveniente, pero si las potencias de este caso suben por encima de los 3000, va a comenzar a contar el tiempo de protección y se me puede autoprotegerse en cualquier momento. Entonces, lo importante de un inversor es que cuando tengo equipos que tienen potencias de arranque altas, en caso de los motores, por ejemplo, mi inversor debe ser capaz, con el valor de su potencia pico, soportar la potencia de ese accesorio y después ya debe soportar la corriente nominal de trabajo del mismo. Entre los equipos que tienen potencia pico apreciable en los hogares tenemos, por ejemplo, las neveras, lavadoras, los motores de los garajes eléctricos, electrobombas y obviamente los aires acondicionados. Entonces, cuando uno va a seleccionar inversores, hay que tener en cuenta esos dos valores para seleccionar un excelente inversor. Muchas gracias y nos vemos en otro video.